Ok, entonces, este capítulo es el capítulo, si no me equivoco, 37, ¿verdad? Que es el de patrones de difracción y polarización. Este capítulo corresponde al tema 10 del curso y habla sobre patrones de difracción y polarización, ¿verdad? Entonces, primero nos vamos a centrar en la explicación de difracción y posteriormente ahondaremos en la parte de polarización. Entonces, principalmente, la difracción es la desviación de la luz cuando hay un obstáculo enfrente de ella. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí un objeto opaco y tenemos una fuente de luz al lado izquierdo de ese objeto, cuando la luz pase por este objeto, ¿verdad? Él va a producir un patrón en una pantalla, ¿verdad? El patrón que nosotros vamos a observar es este que tenemos acá, que son este, franjas brillantes y franjas oscuras, ¿ok? Entonces, estas franjas claras y oscuras es lo que nosotros llamamos como patrón de difracción, ¿ok? Estas franjas oscuras y claras es como lo que nosotros vimos en el capítulo anterior, que hacía referencia a la interferencia constructiva y destructiva. Entonces, la franja brillante es la interferencia constructiva y la franja oscura es la interferencia destructiva. ¿Ok? Ahora, lo interesante de la difracción es que el desvío de las ondas de luz que vemos, ¿verdad? El, nosotros creeríamos que, por ejemplo, en esta parte de acá de la pantalla que se ve más oscurita, ahí siempre tendríamos sombra, ¿ok? Pero realmente no es así porque al estar interactuando esta fuente de luz, muchas veces podemos ver en este lado, ¿verdad? Puntos brillantes. Porque la luz, como es una onda, ella se mueve en todas las direcciones, ¿ok? Ahora, si pensamos en la propagación de la luz de forma recta, ¿ok? Digamos como pensándolo si fuera una partícula, esa luz que pasa por la punta del objeto opaco no debería tener esa luz que está acá. Por eso es que yo les digo que uno intuitivamente piensa que siempre va a haber aquí una sombra, pero no es así, por el carácter ondulatorio de la luz. ¿Ok? De hecho, esto queda más claro cuando se realizó el experimento que probó la teoría ondulatoria de Fresnel, ¿ok? Que es la difracción causada por un objeto redondo, ¿verdad? Cuando se le incide luz. En el caso de ellos, ellos decían que se hacía el experimento con un centavo, creo que era, ¿verdad? Entonces, ahorita yo le voy a llamar que es una moneda ahí cualquiera. Entonces, tenemos la moneda, ¿verdad? Se le hace incidir luz. Y este patrón que vemos aquí es el patrón que se ve reflejado en una pantalla, ¿ok? Vean que alrededor del borde de la moneda se van a empezar a ver franjas brillantes y franjas oscuras, que este es nuestro patrón de difracción. Pero si ustedes ven, digamos, las ondas se van a mover hacia acá, pero también se van a mover hacia adentro, hacia el centro de la moneda, donde nosotros intuitivamente pensaríamos que es solo, ¿cómo se llama esto? Como sombra. ¿Ok? Cuando pasa esto, esas ondas van a tener interferencia constructiva en el centro. Y por eso es que en el centro vamos a ver un puntito brillante. ¿Ok? Entonces todas esas ondas convergen hacia este punto. ¿Por qué en este punto? Porque este punto es donde, digamos, está la misma distancia de todos los puntos del borde. ¿Ok? Esas ondas que están aquí en el borde, que van hacia el centro, se tratan como fuentes de luz. ¿Ok? Ahora, em, estos patrones de difracción, ¿verdad? Que acabo yo de explicar, van a aparecer principalmente cuando el tamaño del objeto u obstáculo empieza a ser comparable con la longitud de onda. Recuerden que, bueno, nosotros ya vimos, por ejemplo, interferencia en el capítulo pasado, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre
difracción e interferencia, porque, digamos, alguien que ve esto por primera vez dice, sí, profe, es que esto se ve igual a los patrones de interferencia que vimos en el capítulo pasado. ¿Ok? Bueno, la diferencia principal es que cuando se estudió el experimento de Young, ¿verdad? Nosotros nunca comparábamos la longitud de onda con respecto a, digamos, a la separación de las rejillas, bueno, de las ranuras, ¿verdad? Sino que nosotros nada más decíamos, bueno, la separación de las ranuras es tanto, pero nunca comparábamos la longitud de onda con ella. En cambio, en la difracción nosotros sí lo comparamos. Comparamos la longitud de onda con respecto al tamaño del objeto que esté entre la fuente de luz y la pantalla. Ahora, nosotros vamos a tener varios patrones de difracción dependiendo de la cantidad de rendijas que yo tenga. Entonces, vamos a estudiar primero los patrones para una sola rendija. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a considerar el caso en el que el tamaño de la ranura va a ser importante. ¿Ok? Esta ranura que está acá. Vean que ahorita hace una diapositiva estudiamos como si fuera un objeto, como un obstáculo. Ahora vamos a estudiar como que si fuera una rendija o una rejilla más bien. ¿Ok? Y vamos a seguir teniendo, recuerden los parámetros que teníamos, que por ejemplo era que tenemos esta rejilla a una distancia L de una pantalla y después tenemos máximos y mínimos que van a estar a una distancia Y, ¿verdad? En la pantalla. Entonces, digamos, por ejemplo, nosotros podríamos decir que desde acá hasta acá es una distancia Y. Si ven, es muy parecido a lo que ya vimos en interferencia. ¿Ok? Entonces, primero vamos a hablar del patrón de difracción de una sola rendija, donde va a estar colocada una distancia L de una pantalla de observación. Y esa distancia L va a ser mucho mayor que el tamaño de la rendija y que la longitud de onda que estamos utilizando. ¿Ok? Las franjas oscuras van a estar a un ángulo zeta subtendido entre la dirección de la pantalla, o sea, entre esto y la distancia del primer mínimo. ¿Ok? Que de hecho, ¿verdad? Este análisis fue el que ya habíamos estudiado para el experimento de Young. Entonces, cuando el seno de este ángulo zeta es igual a un número entero de la razón de la longitud de onda entre A siendo el ancho de la ranura, ocurre una condición de interferencia destructiva. ¿Ok? Con esta expresión nosotros vamos a sacar cuál es el ángulo de la franja oscura. ¿Ok? Vean que como nosotros en este tipo de arreglos no tenemos una franja oscura central, por eso es que no se considera el m igual 0. ¿Ok? Vean que esta expresión es para la franja oscura. Cuando nosotros hicimos estas expresiones en el capítulo anterior, nosotros más bien lo hacíamos en términos de la franja brillante. Entonces nuestro contador de m podía empezar en 0, ¿verdad? Porque nuestro franja central era 0. Entonces sí tengan cuidado cuando están aplicando estas fórmulas porque pueden llegar a confundirse. ¿Ok? Ahora, además de, digamos, de esto que acabamos de ver, esta difracción de Fraunhofer tiene un patrón de distribución de intensidad. Esta función es un seno cardinal. Es lo que se llama seno cardinal o ustedes lo pueden encontrar en la bibliografía como sin, ¿verdad? Como seno en inglés y una C. Entonces es como sin. ¿Ok? ¿Qué es un seno cardinal? Es una función que es seno de x entre x, que es como esto que tenemos acá. Si nosotros hiciéramos una sustitución y le pusiéramos a este término de adentro x, tendríamos esa fórmula. ¿Ok? Que de hecho es esta imagen que tenemos acá. Esta es la gráfica de un seno cardinal. ¿Ok? Entonces, vean que en esta gráfica nosotros tenemos un máximo más grande en el centro y de hecho es más ancho que los demás máximos que están alrededor. ¿Ok? Estos máximos que están alrededor van a ir disminuyendo en intensidad. ¿Ok? Se van a ir haciendo más y más pequeñitos. ¿Cómo lo vemos aquí? Pues vean, esto es lo que nosotros tenemos cuando hacemos incidir una
una luz, ¿verdad?, de cierta longitud de onda por una rendija. ¿Ok? Vamos a tener nuestro máximo central, que es el que se va a ver más brillante porque tiene mayor intensidad. Y los máximos subsiguientes van a ir disminuyendo intensidad y en tamaño. ¿Okay? Entonces van haciendo más chiquititos conforme se separan, bueno, conforme se alejan del máximo central. Ahora, ¿cómo hago yo para llegar a una expresión de los mínimos de esta gráfica? Lo que nosotros hacemos para poder tener un mínimo, o sea, ¿qué me refiero yo como mínimo? Que es cuando no tenemos luz, o sea, tenemos interferencia destructiva. ¿Cuándo podemos tener un mínimo de intensidad? Cuando esta expresión es cero. ¿Okay? Y esta expresión es cero cuando esto que está aquí adentro, el término del seno, es cero, ¿verdad? Que son estos puntos que están acá. Entonces yo pongo esto y esto tiene que ser igual a un valor entero de pi. ¿Ok? Ese valor entero de pi lo vamos a denotar con una m. Entonces, la condición para intensidad mínima en una sola rendija, denme un toquecito para cambiar esto aquí, va a ser de esta forma. Que vean que es la demostración de lo que ya vimos en la diapositiva pasada, ¿verdad? Que el seno del ángulo a la franja oscura va a ser igual a un número entero de la razón de la longitud de onda entre el ancho. ¿Ok? Y ese m va a ir desde, bueno, va a empezar en más menos 1, más menos 2, etcétera. ¿Ok? Sin contar m igual a 0, porque en m igual a 0 nosotros no tenemos ningún mínimo, que de hecho véanlo aquí en la figura. ¿Ok? Esto sí queda claro. Sí, profe. ¿Ok? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si yo tengo dos rendijas? Dame un toquecito para pasarlo. Ok. Si yo tuviera dos rendijas, como en el experimento de Young, entonces, bueno, como pasa en ese experimento, la distribución de intensidad era proporcional a un coseno al cuadrado. ¿Y qué es esta parte? Esto es lo que va a aportar la parte de interferencia, porque al tener dos rendijas y la luz pasar por las rendijas, ellas van a interferir entre sí. Y además, si nosotros agregamos una condición de difracción, va a salir también ese término, ¿verdad? De la parte de difracción, que es este que está acá, que es el seno cardinal que ya les dije. ¿Okay? Ese seno cardinal lo que va a hacer es controlar la intensidad de esos máximos, porque cuando nosotros vimos interferencia, la intensidad era igual para todos los máximos. ¿Okay? En este caso no, la intensidad va a ir variando. ¿Ok? Entonces, matemáticamente, ¿verdad? Lo que vemos son las bandas de interferencia cuando nosotros graficamos en una función con esto que tenemos acá. Entonces, nosotros vamos a ver bandas de interferencia, que es esto color vino que está aquí dentro de la gráfica. ¿Ok? Esas bandas de interferencia lo que nos dice es cómo se comportó el patrón, ¿verdad? Que tenemos un máximo central y que va disminuyendo en el tiempo. ¿Ok? Esa, esa banda de interferencia está graficada con el coseno cuadrado, ¿verdad? Y además, encima, digamos, de esas bandas de interferencia, nosotros vamos a tener una envolvente. Ese envolvente es el seno cardinal, que es la estructura de difracción que viene denotada con una línea punteada en azul. ¿Okay? Vean que solo un máximo central de difracción, como este que tenemos acá. Recuerden, difracción es lo azul, interferencia es lo rojo. Vean que yo tengo un solo máximo de difracción, pero si ustedes prestan atención, yo tengo muchos máximos de interferencia dentro de ese máximo de difracción. ¿Ok? Como dice acá, esta expresión representa el patrón de difracción de una sola rendija, el factor incluido en paréntesis, que actúa como una envolvente para un patrón de interferencia de dos rendijas, el factor coseno cuadrado.
¿Ok? ¿Por qué es importante ver esto? Porque muchos de los ejemplos que ustedes van a ver en la literatura, por ejemplo, les dicen, ¿cuántos máximos de interferencia voy a encontrar en el primer máximo de difracción? ¿O cuántos máximos de interferencia voy a encontrarme en el segundo máximo de difracción? ¿Ok? Entonces, ustedes lo que hacen es combinar las relaciones, que yo les voy a subir ejemplos de eso, y van a obtener, por ejemplo, que ustedes sacan que aquí hay 5. En este segundo máximo de difracción hay 5 máximos de interferencia. ¿Ok? Es una aplicación, digamos, que usualmente no se le presta tanta atención, pero vienen preguntas sobre eso. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de la resolución de una sola rendija y de ranuras circulares. ¿Ok? Entonces, la difracción nos sirve para calcular algo que se llama criterio de resolución. ¿Ok? Entonces, vean esta imagen que tenemos aquí a la izquierda. Si uno está observando por medio de una rendija, ¿verdad? Esta rendija que está acá, dos objetos S1 y S2, puede ser que nosotros veamos una imagen en una pantalla. ¿Ok? La imagen de la pantalla, que, bueno, esta que está en color como vino o rojo, no sé cómo lo verán ustedes, es la imagen del objeto S1 y este azul es la imagen del objeto S2. ¿Ok? Entonces, esa imagen es la luz refractada por esa imagen perdón, por ese objeto que nosotros estamos observando por esa rendija. Si los patrones de difracción están suficientemente separados, como lo vemos en esta imagen, nosotros podemos distinguir claramente ambas imágenes, ¿verdad? Vean, aquí hay una y aquí hay otra. Ahorita va a quedar un poquito más claro cuando les enseñe la imagen como ya puntual. ¿Ok? Ahora, si nosotros tuviéramos un ángulo más pequeño, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a ver es que las imágenes van a estar muy juntitas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, o sea, ese punto que nosotros tenemos ahí es lo que vamos a llamar criterio de Rayleigh. ¿Ok? Entonces, el criterio de Rayleigh dice que cuando el máximo central de una imagen coincide con el primer mínimo de otra imagen, se dice que las imágenes están apenas resueltas. Esta condición límite de resolución se conoce como el criterio de Rayleigh. ¿Ok? Este criterio de Rayleigh se aplica, de hecho, en esta imagen que está acá, ¿verdad? Donde el máximo del patrón de difracción vino, este que está acá, coincide con el primer mínimo del patrón de difracción azul. Entonces, por eso es que nosotros decimos que en ese momento tenemos criterio de Rayleigh. ¿Ok? Si nosotros aumentáramos, por ejemplo, ese ángulo entre los dos objetos S1 y S2, nosotros podríamos tener una mejor resolución de ambos objetos. ¿Ok? Entonces, la forma matemática para el primer mínimo en un patrón de difracción de una sola rendija se presenta de la siguiente forma, ¿verdad? Que es como la ecuación que teníamos anteriormente poniendo m igual a 1, que es el primer mínimo. ¿Ok? Para ángulos pequeños, o sea, cuando se está cumpliendo el criterio de Rayleigh, nosotros vamos a tener esto. Si ustedes se acuerdan que para ángulos pequeños el seno de cita decimos que es aproximadamente cita. ¿Ok? Ahora, muchas veces, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos instrumentos ópticos, por ejemplo, como telescopios, este, las ranuras que suelen usarse, ¿verdad? Para estos instrumentos son ranuras circulares, ¿ok? Donde dos fuentes lejanas, se están observando de una distancia bastante alejada, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta imagen que está aquí adjunta son dos fuentes lejanas en tres diferentes casos, ¿ok? En el caso A, que está acá, las imágenes están lo suficientemente separadas para poder distinguirlas y poder decir que son dos imágenes diferentes, ¿verdad? Porque nosotros vemos que son dos imágenes diferentes. Ahora, los anillos oscuros que se ven alrededor de las imágenes son el patrón de difracción de esa imagen.
Ahora, en la parte B, vean que la parte B, nosotros apenas podemos distinguir que son dos imágenes, bueno, dos objetos, dos imágenes de dos objetos lejanos. ¿Ok? En ese punto, digamos que apenas podemos distinguirlo, es lo que nosotros llamábamos el criterio de Rayleigh. ¿Ok? Y vean que en la parte C, el ángulo que subtienden no es suficiente para poder tener una resolución de que son dos objetos separados, porque lo que nosotros estamos viendo es como si fuera una sola imagen. ¿Ok? Esta relación matemática que nosotros vamos a utilizar para poder describir esto es que el ángulo mínimo que nosotros necesitamos va a ser igual a 1.22 por la razón de la longitud de onda entre el diámetro de la apertura circular. ¿Ok? Es importante que recuerden que todos estos ángulos se van a utilizar en radianes, no se van a utilizar en grados. ¿Ok? Esto es bastante útil porque, por ejemplo, vean que ustedes, no sé si alguna vez les ha pasado que ustedes están viendo un objeto que está muy largo, no sé, cuando están viendo árboles o algo así, y ustedes sienten que es solo un árbol, pero conforme van acercándose, ustedes ya ven que realmente son dos, pero digamos, si ustedes están muy alejados, se ve como si fuera solo uno. Porque también nosotros tenemos, el ojo puede funcionar como una apertura circular, ¿verdad? Y la resolución depende de, el diámetro de nuestra retina, ¿verdad? Entonces, estos ejemplos son muy comunes que ustedes se los encuentren, como por ejemplo que diga, Superman va volando por el, no sé, por el cielo y quiere distinguir, no sé, un objeto que está a tantos metros de él. ¿Cuánto tiene que ser la apertura circular? O cosas así, ¿verdad? Que de hecho esto es muy interesante porque hay artistas, ¿verdad? De estos que hacen pintura, que ellos hacen técnicas que, digamos, lo que hacen es hacer como puntillismo y hacen la pintura con cierta distancia entre puntitos. Entonces, si ustedes están alejados, ven la imagen como si fuera una pintura normal, pero conforme se van acercando, ven que el puntito tiene una separación. Entonces, eso es bastante interesante, digamos que se utiliza hasta en la parte del arte, que es una técnica como diferente, ¿verdad? Como esa, las de óleo y así. ¿Ok? Ahora, una aplicación de la difracción es la rejilla de difracción, ¿verdad? Que de hecho el nombre se parece mucho. Esta rejilla puede encontrarse tanto para reflexión como para transmisión. Entonces, esta imagen que nosotros tenemos acá a la izquierda muestra una rejilla de difracción por transmisión. ¿Ok? Lo que tenemos es una sucesión, perdón, de aberturas alineadas en el mismo plano y cada una de ellas produce un patrón de difracción. ¿Ok? Y todo este arreglo tiene un patrón en conjunto. Entonces, vean, ellos producen un patrón de difracción, pero se ubican en cierto punto de una pantalla. ¿Ok? En este caso, em, se mide cuál sería la condición para franjas brillantes para esta situación que tenemos aquí, ¿verdad? Porque vean que lo que nosotros nos importa saber son los máximos, el central y, bueno, los secundarios. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener esto, que es la expresión para esta rejilla de difracción. Entonces, en este caso, se mide cuál sería esa condición, ¿verdad? Que esa condición es seno de cita veces d. ¿Qué es ese d? La separación entre las franjas, ¿verdad? Esas franjas brillantes que estamos viendo en esta pantalla. ¿Ok? Generalmente, los ejercicios, cuando están hablando de rejillas de difracción, lo que mencionan es el número de ranuras por centímetro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante saber de eso? De que esas, digamos, ese número de ranuras por centímetro es una densidad lineal de ranuras. Entonces, si a ustedes en un ejercicio les dan, digamos que les dicen, no sé,
Este ejercicio, perdón, esta rejilla de difracción tiene 5000 ranuras por centímetro. ¿Ok? En ese momento, ustedes dicen, ah, ok, yo puedo averiguar la distancia T nada más haciéndole el inverso a esa cantidad. ¿Ok? Eso sí queda claro, porque eso es como algo que siempre tienen como dudas cuando están realizando ejercicios y es muy común, así muy, muy común, que a ustedes no les den D, sino que les den el número de ranuras por centímetro. ¿Ok? Entonces lo que ustedes hacen es hacerle el inverso y ya tienen la distancia D. ¿Ok? Y ese término, ¿verdad? Va a ser igual a un número entero de longitud de onda. Que en este caso sí podemos empezar en cero porque sí estamos hablando de franjas brillantes. Y las franjas brillantes tienen un máximo central, que es en m igual 0. ¿Ok? Algo interesante es que nosotros podemos encontrar esas rejillas de difracción en objetos que ustedes comúnmente pueden tener en la casa, ya sean CDs o DVDs. Entonces, el DVD lo que tiene es una rejilla de difracción, ¿verdad? Por reflexión. Entonces, si ustedes quisieran usar esa rejilla, que de hecho el semestre pasado había un experimento que ustedes hacían en la casa, que podían hacerlo. Entonces, ustedes agarran el CD, ¿verdad? Ya sea, bueno, CD o DVD, o sea, agarran el disco. Y si ustedes han visto, estos discos tienen como una capita plateada. Entonces ustedes tienen que quitarle esa capita plateada y dejar, digamos, solo la parte transparente. ¿Ok? Si ustedes inciden luz, por ejemplo, van y compran un láser de eso en esos lugares de chinos que valen como 500 colones, y ustedes inciden una luz sobre ese disco, ustedes lo que van a ver son tres puntitos brillantes. ¿Por qué los van a ver? Por este tipo de lo que estamos hablando de las rejillas de difracción, porque el disco tiene varios como huequitos, que de hecho esos huequitos son los que hacen que se pueda guardar información. Tenemos esa distancia, ¿verdad? Que generalmente ya viene predeterminada para las rejillas de difracción. Tiene un valor ya, ¿verdad? Determinado. Y cambia dependiendo, por ejemplo, si es CD o si es DVD. Ustedes van a ver que, de hecho, es que no me acuerdo la proporción, pero por ejemplo, esa distancia del DVD, ¿verdad? Creo que va a ser un poquito más angosta, me parece. Y lo que hace es que pueda guardar más información, ¿verdad? Por eso es que nosotros podemos, bueno, antes, cuando no habían Netflix y todo eso, que se usaban DVDs, este, generalmente si ustedes querían guardar una película en un disco, tenían que ser de DVD, porque uno de CD no soportaba tanta información. Entonces, por eso, ¿ok? Ahora, ya lo último de este capítulo es la parte de polarización, ¿ok? Si ustedes se acuerdan cuando se vio la parte de leyes de Maxwell, nosotros teníamos, ¿verdad? Que la luz tenía campo eléctrico y campo magnético y que él se desplazaba, ¿verdad? En un eje, ¿ok? Ahora, si nosotros consideramos solo la parte de campo eléctrico, como tenemos en la figura 27-23 que está ahí puesta, ¿ok? Nosotros vamos a observar algo, ¿ok? En la parte A, nosotros tenemos un rayo de luz no polarizado, ¿ok? ¿Qué quiere decir que no sea, no, o sea, que no esté polarizado? Que va a tener componentes en todas direcciones, ¿verdad? Ahora, en la parte B, nosotros tenemos un rayo de luz que está linealmente polarizado, ¿ok? ¿Qué quiere decir que sea linealmente polarizado? Si en todo momento el campo eléctrico vibra en la misma dirección en un punto particular. Entonces vean que, digamos, yo lo polaricé en forma vertical. Entonces ahora mi campo eléctrico, o sea, de ese rayo de luz, va a ser de esa forma, ¿ok? Entonces, esto es útil cuando nosotros estamos utilizando polarizadores, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos usando polarizadores, nosotros tenemos luz no polarizada, o sea, luz que va en un montón de direcciones. Lo pasamos por un polarizador. Este polarizador, ¿verdad?
va a tener un eje de transmisión. Ese eje de transmisión es lo que vamos a considerar como eje de polarización. Y solo va a dejar pasar a la luz que esté en la misma dirección que ese eje. ¿Ok? Entonces, vean, por ejemplo, yo tengo luz no polarizada, pasa por este polarizador y ahora tengo la luz polarizada en la dirección del eje de transmisión. ¿Ok? Si ahora yo colocara otro polarizador, yo voy a tener también otro eje de transmisión, ¿verdad? Y ese eje de transmisión, cuando pase la luz, ¿verdad? Va a dejar pasar solo los componentes que sean paralelos a ese eje. ¿Ok? En este caso, este es perpendicular, ¿verdad? Entonces, cuando yo paso por este otro eje, ¿verdad? Yo voy a considerar que va a tener un ángulo con respecto a la vertical. ¿Ok? También podría tener otros arreglos, ¿verdad? Que tuvieran más de dos polarizadores. Esto que les acabo de decir se relaciona con algo que se llama la ley de Malus. ¿Ok? La ley de Malus lo que nos dice es que la intensidad va a ser igual a la intensidad máxima por el coseno al cuadrado de zeta. ¿Ok? La intensidad máxima es la intensidad del rayo polarizado que incide sobre el analizador. ¿Ok? O sea, ese polarizador que teníamos. ¿Ok? De hecho, esta ley es aplicable para cualquier par de materiales polarizantes cuyos ejes de transmisión formen entre sí un ángulo de zeta. ¿Ok? Esta expresión que estamos viendo aquí muestra que la intensidad del rayo transmitido es máximo cuando los ejes de transmisión son paralelos. Entonces, por ejemplo, cuando zeta es igual a 0 o 180. Y es igual a 0 cuando los ejes son perpendiculares entre sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un rayo como esto, que está acá, ¿verdad? Que es vertical. Y mi segundo polarizador tiene el eje de transmisión de forma horizontal, no va a dejar que ninguna luz pase, porque recuerde que la luz que va a pasar es la que sea paralela a ese eje de transmisión, entonces se va a cancelar. ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, en este tipo de polarizadores. No sé si ustedes, digamos, me imagino que sí tuvieron feria vocacional ahí en la Rodrigo Facio, cuando iban a entrar a la U. Si ustedes fueron al stand de física, física tenía este tipo de polarizadores en la mesa. Ustedes podían probar eso. Entonces, vean, cuando el eje de polarización es paralelo, o sea que los dos polarizadores están de forma vertical o los dos polarizadores están de forma horizontal o están al mismo ángulo, vamos a tener esto, que nosotros vamos a poder ver luz. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo cambio el ángulo de uno de ellos? Voy a ver ligeramente más oscuro la pantalla, pero voy a seguir viendo a través de ella. Cuando ambos tienen los ejes en forma perpendicular, por ejemplo, uno lo tiene horizontal y el otro vertical, la luz se va a cancelar porque no pasa la luz por por esos dos polarizadores. De hecho, eso es bastante interesante porque hay muchos anteojos de sol que lo tienen. No sé si ustedes alguna vez han comprado anteojos de sol en alguna parte y les dicen, es que el anteojo es polarizado, ¿verdad? ¿Cómo hacen ustedes para identificar si es o no polarizado? Agarren los lentes y gírenlos. O sea, ustedes los tienen y giren el lente, no sé, contrario a las manecillas del reloj. Si el lente se hace como oscurito cuando ustedes lo giran, sí es polarizado. Si no lo hacen, no es polarizado. Entonces es una forma de comprobar si ustedes quieren comprar ahí unos lentes y no están muy seguros si es polarizado, ¿verdad? Porque el vendedor les dice que es polarizado, ustedes pueden hacer eso. Y pueden observar que este, si se oscurece, si es polarizado. Es curioso porque de hecho fotógrafos utilizan muchas veces polarizadores como estos cuando quieren quitar el reflejo en las fotos, por ejemplo, que estén tomando fotos del mar o estén tomando fotos, por ejemplo, de una vitrina y hay mucho reflejo de la luz. Entonces lo que hacen es que ponen el polarizador enfrente de la cámara, lo giran para que las componentes de la luz, ¿verdad?
que están produciendo como el reflejo se cancelen y que la imagen quede mejor, ¿verdad? Entonces son como aplicaciones que ustedes pueden ver en la vida real, digamos que la gente utiliza. Muchas veces la gente los utiliza, pero no saben por qué. Creo que es como que ya con la práctica han visto que funciona, pero es bastante interesante esa parte de lo de óptica. ¿Ok? No sé si tienen dudas con respecto a este tema. Ok, voy a dejar de grabar.